Si usted en una situación de crisis desea ganar a toda costa y ha tomado una decisión de seguir adelante, pero después, con el tiempo se da cuenta que ha cometido un error, que si usted sigue en esa línea de conducta, se puede alejar poco a poco de la ética. Y si decide que a pesar de todo entiende que en esta situación de crisis hay una línea divisoria entre el bien y el mal, y usted quiere regresar, aún es tiempo de hacerlo. Pero si lo que hoy, al día de hoy, usted es una persona y su equipo que saben manejar una situación de crisis, conocen las estrategias y los planes de acción para llevar a cabo en una situación de crisis y la pueden afrontar, y su empresa o su organización conoce cada plan y tienen un registro y un fichero de los posibles eventos y de las posibles soluciones de cómo afrontar la crisis, este programa es para ti. Aquí, en A Ti Te Pasa Lo Mismo, tu programa, vamos a ir de la mano con una empresaria que nos va a compartir un caso de la vida real. Entonces, vamos a hacer este viaje con nuestra invitada, porque cada miércoles todos nuestros invitados comparten diferentes acontecimientos, experiencias de su vida en su entorno laboral. Entonces, nuestra invitada de hoy es Lina María Arbeláez y vamos a darle la bienvenida. Lina, qué gusto, bienvenida a nuestro programa y qué rico tenerte aquí. Lina es una persona mercadóloga, publicista, con una maestría en dirección de comunicación organizacional. Con manejo de prensa oral y de medios de comunicación asesora y empresaria, como les comenté. Hoy nos trae un tema: la actitud es esa diferencia que hace la diferencia. Bienvenida, Lina, a nuestro programa. Consuelo, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañan, les mando desde Bogotá el saludo más caluroso que puedan recibir. Muchas gracias, Consuelo, por esta invitación tan especial. Lina, cuéntanos, nos gustaría que nos enteraras qué haces tú al día de hoy, a qué te dedicas. Bueno, como bien tú dijiste, yo soy mercadóloga y publicista del Politécnico Gran Colombiano de la ciudad de Bogotá. Esa es mi profesión. Y tengo una maestría en comunicación organizacional de la Universidad de Girona, en España. Tengo más de 25 años de experiencia en la industria textil y me he desempeñado en varios frentes del escritorio. Hace ya muchos años arranqué como directora de publicidad de una gran compañía de pantimedias, la líder del mercado nacional colombiano. Y empecé como directora de publicidad y justamente las circunstancias me llevaron a subir un peldaño más del escalón y me llevaron a ser directora de mercadeo de la marca, justamente por una crisis de marca. Aquí empiezan un poco como a aparecer esas crisis a nivel laboral y empiezan a ser sorteadas. Voy a hacer ese paréntesis porque pues ya me metí en la primera crisis, ya les voy a contar de qué se trata. La marca en ese momento era una marca súper joven, las medias veladas estaban súper de moda a nivel mundial, pero al ser la empresa líder, la gente creía que había sido la primera empresa de medias en el país y justo la gente creía que era la compañía más antigua de medias que existía y por ende creían que la marca era la marca de las medias de mi mamá, porque veían a la empresa o a la marca envejecida cuando realmente la empresa era muy joven. Entonces, ¿esto qué pasaba? Que estábamos perdiendo los clientes jóvenes, nos dimos cuenta en una investigación de mercados de que eso estaba sucediendo y pues esa fue la primera crisis para afrontar.
Entonces ya no lo podía ver desde la óptica de la publicidad, sino de la del mercadeo, y por eso hice ese pasito en mi carrera. Adicionalmente, en los años 90 entró la moda de los pantalones descaderados con una fuerza total en el mundo. Por supuesto, las medias veladas hasta ahí llegaron, y esa fue otra crisis que tuvimos que afrontar en la compañía, y pues nos dimos en la tarea de innovar y de diversificar. De ese lado de la publicidad y del mercadeo, di otra vuelta al escritorio, y de allí me fui a trabajar como directora de mercadeo de la cadena de almacenes por departamentos más grande que había en el país. Y así, pues, directora de mercadeo, así nos llamaban a los compradores, por eso digo yo que di una vuelta al escritorio. Y laboralmente ha sido la empresa que más me ha enriquecido, ya lo van a entender, porque es con base en esta experiencia que vamos a desarrollar toda la charla el día de hoy. Solo quiero decirles que se trata de una historia de la vida real, no es una película. Solo quiero que se imaginen ustedes llegando un día a su oficina a las 6:30 de la mañana y encuentren un cuerpo élite de investigación en su oficina allanando sus documentos, porque se presume que donde yo trabajo se lavan activos. Creo que, no sé, Consuelito, si sentiste el mismo escalofrío que yo sentí en la espalda justo ese día, y bueno, y sobre esta crisis es sobre la que nos vamos a enfocar el día de hoy. De allí, cuando salí de esta empresa, de esta tienda por departamentos, me fui como gerente de mercadeo y ventas de una empresa de ropa interior femenina. Allí no duró mucho porque yo hace muchos años pertenezco y soy socia de una organización muy chévere que se llama The Fashion Group International of Colombia, y mis compañeros me hicieron el honor de nombrarme directora regional para Colombia. Pues ya me tenía mi experiencia dentro de la industria textil, ya había trabajado en esta compañía grandota que les comento de las Pantimedias, y ya había tenido oportunidad de haber sido compradora o directora de íntimo en estas tiendas por departamentos, y pues ahí tenía que ver con ya no solamente Pantimedias, sino con ropa interior femenina, con vestidos de baño, con cosméticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar de ese mercadeo y comunicación y de ventas a dirigir una organización sin ánimo de lucro, pues fue todo un reto, pero algo fantástico y maravilloso que me aportó esta experiencia fue que, perdónenme la expresión, el gusanillo del servicio se me coló en el corazón, porque es muy chévere saber que le haces un bien a una comunidad, así sea tu remuneración no como la que estás acostumbrada, pero que tu trabajo tiene un sentido más. Esa fue mi experiencia en The Fashion Group International. Y una vez termina ese periodo de la dirección aquí en Colombia, vuelvo al ruedo del mercadeo textil como directora nacional de ventas de una compañía dedicada al body shaper, a las fajas. El sueño, la empresa soñada por todas las mujeres, la de las medidas perfectas, las siluetas perfectas y sin tener que pasar por un quirófano. Esa fue mi última experiencia, Consuelito, como empleada. Lina, hoy pues ya soy empresaria. Dime. Lina, esto que nos estás contando esto que nos cuentas hace referencia a todo este mundo profesional, porque hace muchos años, como tú comentas, yo tuve mi empresa también textilera de confección y tuve la oportunidad de conocer a Lina y sé de su profesionalismo y su conocimiento y toda la sabiduría que tiene. Hoy venimos con este tema porque, como comenté, ella nos trae un caso de la vida real y me gustaría, Lina, que nos dijera qué significa este título. La actitud es esa diferencia que hace la diferencia. ¿Dónde estabas? ¿Qué aconteció? Para que nos compartas esta historia que va a ser un aprendizaje para todos, para los que ya lo saben manejar, es otra historia más para conocer
es otra historia más para analizar y para ponernos a pensar cuál sería la situación viable o cuál sería la más apropiada o tal vez cuál sería el éxito para ir más allá del éxito. Lina, cuéntanos de esta situación, de este caso de la vida real. Pues mira, Consuelito, el por qué la actitud es la diferencia que hace la diferencia es porque justamente tanto a nivel laboral como a nivel personal es de las crisis de donde ha salido o he tenido que sacar, porque ha sido mi decisión, sacar lo mejor de mí. Y ha salido lo mejor de mí y ha salido el coraje y eso es lo que me ha llevado a poder dar un paso más allá, un paso ya más allá de las crisis y poner en prioridad y ponerme a mí misma como prioridad. Un momento. Así como pasé crisis, explica, dime. Mira, es que cuando tú nombras esto, que dices, he afrontado la crisis porque ha sido a través de ese aprendizaje, ha sido a través de lo que yo tengo, hablas de tu interior. Yo quisiera que antes de comenzar este relato nos contaras un poco cuáles son los desafíos que has tenido que enfrentar, cuáles son esos obstáculos, esa historia que tienes que compartir y para que hoy te encuentres donde te encuentras. Pues Consuelito, a nivel personal, ¿se acuerdan que les hablé de ese puesto soñado, fantástico, body shaper, medidas perfectas? Bueno, unos años después, mi vida laboral se derrumba, llega una nueva gerencia, obviamente, que quiere un terreno que trae su cuadrilla nueva, me quedo sin empleo y coincidencialmente pasa adicionalmente el momento más difícil de mi vida y es que pierdo a los hombres de mi vida. La enfermedad y muerte de mi papá fueron los meses más difíciles, o sea, yo no sé realmente de dónde sacaba fuerzas, esto fue absolutamente difícil, mi papá es y será mi héroe por toda la vida, fuimos súper amigos, y él se muere, tras de que me dijo sin trabajo, empieza la enfermedad más penosa que te puedas imaginar, y luego se muere, y a eso súmale que al papá de mis hijos, si los hubiera podido tener, me terminó de romper el corazón. Pues mira, estos duelos se me salieron de las manos. Me quedé sin mis dos hombres de la vida, dos personas que tenía en un altar. Estos duelos se me salieron de las manos. La depresión más tenaz que te puedas imaginar. Literalmente me enfermé, se me partió el corazón. Esto era un dolor en el pecho que no podía controlar. Y tuve que acudir a todos los medios porque yo me veía, me autoveía, discúlpame, y no me la creía que todo esto me estuviera pasando y como al mismo tiempo, es como al caído caerle, yo no podía creer esto que me estaba pasando y algún día hice clic y me dije a mí misma, cánsate de sufrir, no más, respira. Respiré, saqué alientos y fuerzas de donde no las tenía y le di dar un giro a la vida. Empecé muy juiciosa a trabajar en un proyecto, luego de superar el dolor, y fue a trabajar en el proyecto y enfrascarme en mi proyecto, porque ese pues finalmente fue, debo decir, fue uno de mis salvavidas. Y me dije a mí misma, ¿qué quieres? Y dije que pues quiero trabajar, pero trabajar con calidad de vida, trabajar viviendo, y quiero hacer mi propia empresa, y quiero tener una empresa que, como ya me había pasado en el Fashion Group, le aporte algo a la comunidad. Entonces hoy tengo una tienda virtual que se llama Walequero Co., donde comercializo objetos y accesorios hechos a mano por indígenas y por artesanos. Aquí es donde cumplo esa idea de trabajar por una comunidad.
Y hago objetos y accesorios para personas y espacios contemporáneos. Hacemos piezas para decorar, para servir, accesorios, regalos para listas de novios, regalos empresariales, en fin. Tengo una sonrisa que no me cabe en la cara, estoy súper contenta, ya pasé la página, de atrás la experiencia de levantarme y salir adelante, Consuelito. Gracias, Lina. Realmente yo siempre cuando estoy en este programa comparto lo que yo estoy sintiendo internamente y les digo una cosa a todas estas personas que están aquí presentes. No es fácil venir y contar algo tan íntimo, algo que rompió el corazón, como Lina lo expresa, en dos pedazos. Y este duelo que fue grande, intenso y que duró mucho tiempo, pero que de allí, de este duelo, surgieron los más grandes aprendizajes, surgieron las más hermosas transformaciones. Y hoy, por eso, me pareció importante que Lina estuviera aquí y que nos contara este caso de crisis que hubo en una empresa que ella vivió y la forma como la afrontaron y cuáles fueron esos aconteceres que tuvieron, por los que tuvieron que pararse de una forma diferente. Entonces, Lina, vamos a dar comienzo a nuestro tema y por favor, cuéntanos cuáles Muchas fueron los gracias. antecedentes de esta crisis en esta empresa. Claro que sí, Consuelito. Pues mira, partamos de lo que es una crisis. Una crisis es una alteración que puede ser real o ficticia. Hay cosas que uno se puede imaginar y que pasaron, llegaron hasta la imaginación y ya está. Pero es una alteración real que puede ser muy fuerte o puede ser débil de un estado de equilibrio natural, ya sea de una persona, como me pasó a mí cuando cuando me tuve que enfrentar a esa pérdida laboral y al duelo de la pérdida de mis dos hombres, o de una organización, como me pasó en estas tiendas por departamento. Esas crisis se pueden prever o no se pueden prever. Lo importante es que independientemente de la magnitud, esta no trascienda y se vuelva fuera de control. Esto es como una avalancha, un granito que va bajando y bajando y bajando y bajando y bajando por la nieve y llega un momento en que esto es una tremenda avalancha que nadie la puede detener. Lo importante es en las crisis, lo importante de las crisis es que deben convertirse en algo controlable. De lo contrario, pues apague y vámonos, como vivíamos aquí en mi tierra. Pueden pasar muchas cosas en las crisis, como es la pérdida de la reputación y de la imagen, en este caso de la empresa. También puede pasarle a los productos de la empresa, pero en este caso de los almacenes fue la pérdida de la imagen. Empezamos a perder clientes, contratos, nos investigaban las autoridades y verdaderamente en peligro la supervivencia de la empresa. Esto fue súper delicado. Éramos en ese entonces 400 personas trabajando para esta cadena de almacenes. Como les comenté, bueno, directas, trabajando 400 personas directamente, ahora imagínense las personas indirectas que también dependían de la organización. ¿Cuántos proveedores, como era una de las tiendas por departamento más grande del país, pues muchos de sus proveedores ya habían comprado insumos, empezado a confeccionar, todos preparados para la temporada de Navidad? O sea, eran tantas las personas implicadas en este tema que cuando llegamos ese día a la oficina y encontramos que estábamos siendo investigados por lavado de activos, que esto es súper delicado, las directivas estaban siendo investigadas por este tema, pasa que nos incluyen en una lista que se llama la lista OFAC o la lista Clinton por lavado de activos, y esto es una muerte comercial. ¿Qué pasa? Le prohíbe esa lista Clinton o esa lista OFAC, le prohíbe a las empresas contratar con la compañía. Por ende, imagínense la plata que había invertido todos los proveedores, la confección, los pedidos, el cumplimiento, fin de año, etcétera, etcétera.
todos nosotros los empleados, pues ante una acusación de ese calibre, pues tú te sientes destrozado, porque dicen, carajo, o sea, ¿para quién trabajo? Empiezan las especulaciones, los miedos, las angustias, en fin, los bancos nos cierran las cuentas, dicen, tengan su dinero, guárdenlo ustedes. Los clientes iban a las tiendas a pagar con tarjetas, con su tarjeta débito, su tarjeta crédito, no tenemos datáfono, nos tocaba recibir el dinero de los clientes en efectivo. Los clientes gozábamos de una fama buenísima en cuanto a surtido y buen gusto en las cosas que vendíamos en los almacenes, entonces los clientes nos querían tanto que decían, no, yo no voy a dejar de llevarme este pantalón tan bonito, venga, acompáñeme al cajero y yo saco la plata. Nos tocaba acompañar a los clientes a los cajeros de los centros comerciales para que pudieran sacar el dinero. Esto era una crisis parecía más una película de terror, la verdad. Un momento, Lina, me parece... A eso nos enfrentamos. Me parece interesante lo que estás diciendo, y nosotros conocedores que en una situación de crisis, una de las mayores reglas que hay es que uno tiene que actuar rápidamente, y tú nos cuentas qué comenzó a pasar, cuál fue ese desarrollo, pero qué pasaba mientras las directivas estaban, dónde estaban las directivas y dónde estaban personas como tú, cómo apalancaron y cómo hicieron frente a esta situación tan caótica, a este momento de crisis de verdad y que tenía que parar, o qué se resolvió. Pues mira, Consuelito, las directivas estaban detenidas, fiscalía, en sus indagatorias, en sus cosas, o sea, prácticamente nosotros con las directivas no podíamos contar. Estábamos prácticamente los jefes de área enfrentando esta situación. Lo que hicimos para enfrentarla fue reunirnos. O sea, ya pasó esto, enterémonos de cuáles son los antecedentes, qué fueron las causas, qué fue todo este bombazo tan tenaz al que nos enfrentamos de la noche a la mañana. Y hicimos un comité de los jefes, pues que pues era muy importante que conociéramos lo que sucedía en todos y cada uno de los frentes, y llegamos a una conclusión, y es que por lo menos teníamos la buena noticia de poder demostrar y comunicar que queríamos y podíamos hacer las cosas bien, porque éramos muchas las personas que estamos dependiendo de esta situación tan tenaz. Teníamos unos clientes que nos querían muchísimo y afortunadamente por mucho tiempo la gente conocía de nuestros principios y de nuestros valores, y pues eso ya era un punto a nuestro favor. Entonces, la realidad de la crisis era que estábamos en la lista Clinton, que la honorabilidad de nuestros directivos estaba en tela de juicio, que la gente suponía muchísimas cosas y nosotros cada uno pues teníamos nuestra interpretación personal. Entonces, lo que hicimos fue, cuando trabajamos en ese grupo de trabajo, nos dimos cuenta, perdóname la redundancia, cuando estábamos en equipo de trabajo, que lo llamamos comité de crisis, tuvimos dos niveles de actuación, dos sitios en los que actuar. El primero, pues, informar los hechos tal cual como habían sucedido, pero también tuvimos el chance de recurrir a la actuación emocional, lograr el apoyo moral de la gente, despertar simpatía en medio de la crisis tan tenaz y mostrarle a la gente que realmente estábamos preocupados y que necesitábamos de su solidaridad, Consuelito. Entonces, aquí es cuando uno aprende. Dime, Consuelito. Qué importante lo que comentas. Es que me parece que hagamos ahí un alto, porque tú lo que estás diciendo en ese momento, ustedes tomaron la decisión, primero, de ser transparentes, de no ocultar el mensaje que tenían, que habían codificado como unidad, para que no se hablara en diferentes lenguajes. Y también tú hablas
de esa respuesta Total. emocional. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Qué hizo tu equipo de jefes de área para que ese entorno emocional no se viera tan afectado por la crisis que estaba pasando y cómo se resolvió en ese momento el comportamiento y la actitud de los colaboradores? Hicimos ese grupo de crisis y pues allí lo que teníamos que hacer era contar un discurso, o sea, ya no teníamos jefes, fue ese comité de crisis el que se convirtió en el jefe. Todos teníamos que aportar, todos teníamos la responsabilidad de tener una disponibilidad de 24 horas, 7 días a la semana. Teníamos que escoger un vocero porque no podíamos salir todo un grupo a contarle a los medios o a todo el mundo qué era lo que estaba sucediendo, sino que nos vimos en la necesidad de escoger un vocero. Ya en ese momento la empresa estaba siendo intervenida por la Dirección Nacional de Estupefacientes como una manera, pues como para que no quedara tan acéfala la compañía, pues mandan a una persona como para que pues mire qué es todo lo que está pasando allá adentro. Entonces digamos que era como un supervisor de ese comité de crisis. Y lo que hicimos es que todas las decisiones y todo se hacía a través del equipo. Todos teníamos responsabilidades, todos teníamos que aportar, teníamos que mirar cuántas personas estaban afectadas, cuáles eran las personas que afectaban y que jugaban un papel importante, positivo o negativo durante esta crisis, porque obviamente el boom fue tenaz. Primeras páginas de los diarios, en todos los noticieros, o sea, creo que nunca se había nombrado a esta cadena tanto como, bueno, eso fue como la primera semana de la crisis, porque pues fue un escándalo total. Y ahí empezamos a trabajar, nombramos un vocero, la idea es que fuera, bueno, primero, antes del vocero, unificar el mensaje, Consuelito. Eso de que uno habla por acá, el otro habla por acá, qué fue lo que pasó, el otro empieza a especular. Entonces lo que hicimos fue un libreto. Esto es lo que vamos a decir. Esto es el único, este es el único documento y esto es lo único de lo que vamos a hablar, porque se trataba de una situación evidentemente no deseada, que ponía en peligro la reputación y el futuro de la organización, y pues teníamos que tener perdónenme la expresión, la carreta unificada. De ahí empezamos a generar unos boletines de prensa, porque escoger un vocero es muy importante, pero no todo el mundo puede llegar a ser el vocero de una compañía, sobre todo pues que todos éramos jefes de área, pero para esto se necesita una persona que discúlpenme otra vez la palabra, que sepa torear los medios, que sepa de los medios, porque pues uno aquí se enfrenta a todo, al periodista bombardero, al que te rellena los espacios en blanco de lo que tú dejes de hablar, en fin, tiene que ser alguien pues súper sabio, que tenga coraje y que sea muy claro y muy conciso. Nosotros lo que hicimos fue actuar a través de boletines de prensa, dejar negro sobre blanco la intención, primero de lo que nos estaba pasando y la intención y la preocupación que teníamos nosotros por nosotros mismos y por nuestros proveedores. Y así pasó, Consuelito. Esto no fue una crisis chiquitica, esto fue gigantesco y generó una reacción en cadena tan tenaz que llegó un momento en que todo se volvió muy complejo. Cuéntanos, Tuvimos, que me parece importante, ¿qué pasó cuando toda esta crisis se desencadena? Mientras tanto, ¿qué pasaba con estos empleados? ¿Cuál era la preocupación principal y cuál sería el futuro de estos empleados que laboraban? Y como tú dices, 400 fijos y muchísimos como
clientes externos, proveedores, Más de 1000. muchísimo. Más de 1000, ok. ¿Cómo pensaron? ¿Cómo ustedes Imagínate. se unieron como equipo y cómo se trabajó esa proyección sobre qué pasaría en el futuro de tantos empleados posiblemente desempleados? Pues mira, total, porque nosotros todos los días nos levantábamos con una angustia existencial de llegar a la oficina y que nunca nos dejaran levantar las rejas. Eso era una de las posibilidades. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos los jefes, como ya te contamos, crear un comité de crisis para unificar el mensaje, lo que le íbamos a contar al mundo de lo que estaba pasando y no pues la información que volaba y bailaba de un lado para otro. Nos dirigimos a dos públicos. Primero el interno y a los dos públicos dirigirnos con la verdad, porque no hay nada más catastrófico que las mentiras tarde que temprano salen a relucir y esto sí que es peor. Y Claro. mira que fue algo fantástico porque lo primero que hicimos fue como comité, eh, obviamente, pero, un vocero para el resto de los empleados, nos buscamos un escenario para reunirnos con los empleados de los almacenes, para decirles, miren, esto es lo que pasó, esta es la verdad, no podemos entrar a juzgar a nadie, aquí todo, partamos de la presunción de inocencia de nuestros líderes y de nuestros compañeros, pero cuando les dijimos la verdad, le comentamos de la preocupación, mira, la gente reaccionó divino. No, no hay problema, los más solidarios, nosotros aquí estamos a las 8 de la mañana abriendo las puertas del almacén, si tenemos que acompañar a los clientes, los acompañamos, les contamos que estamos pasando por una situación muy difícil, no se preocupen que si viene un periodista con una cámara, ya sabemos que lo tenemos que remitir a esta persona, a esta otra, etcétera, etcétera. Preparamos a las recepcionistas y a los telefonistas, por favor, les agradecemos que nadie hable con la prensa porque pues hay periodistas que llegan con su micrófono encendido y estamos en vivo y en directo en los almacenes donde ocurrió la tragedia y pues obviamente uno se angustia, entonces saber que las personas podían llegar y remitir a los periodistas y a lo que estaba pasando pues a ese comité de crisis y a ese portavoz que habíamos nombrado. Entonces, todos los días iniciamos nuestra rutina respirando, porque de ahí es donde empieza, es la actitud, esa diferencia la que hace la diferencia. Si todos no estuviéramos dispuestos, si todos no estuviéramos como alineados, por llamarlo de alguna forma, la cosa hubiera sido tenaz, incluso Lina, ¿qué para las pasó? directivas hubiera sido muy frustrante saber que la gente no se preocupó ni nunca quiso reaccionar. Cuéntanos, Lina, ¿qué pasó finalmente? Una vez, ¿cómo se proyectaron ustedes para solucionar este problema y que esta gran cadena de almacenes, qué pasó? ¿Cuál fue ese desenvolvimiento? ¿Cómo se afrontó esa crisis finalmente y qué pasó con todos esos empleados? Pues mira, tuvimos que tomar medidas de contención y obviamente de recuperación, tratar de aislar la crisis, estos son booms, luego esto se calla y tiene que haber un escándalo más para que se vuelva a revivir. Esto es un tire y afloje de comunicación tenaz. Ujú. Pedirle pues a estas personas que nos estaban, digamos, fiscalizando, que eran los de la Dirección de Estupefacientes, que por favor tuvieran en cuenta que habíamos muchas personas, tanto empleados como proveedores, detrás de todo este tema y de todo este escándalo y esta pérdida de honorabilidad, que nos permitieran destinar recursos, presupuestos, recursos humanos, tiempo, para poder seguir laborando. Muy claros en la asignación de las responsabilidades y comunicar con seguridad que esto fue lo que pasó, tenemos un plan, insistir en que teníamos los controles, que estábamos destinando los recursos
que la gente nos estaba dando a gente, tanto clientes como proveedores, nos estaban dando un apoyo moral, porque muchos proveedores dijeron, si yo les dejo a ustedes de despachar, me toca cerrar mi fábrica también. Generar esos sentimientos de preocupación y de solidaridad y priorizar las cosas que fueran surgiendo en la medida en que fueran surgiendo o sucediendo. La comunicación siempre fue proactiva. Una vez generamos ese comité de crisis, los titulares los dábamos nosotros y al principio esto fue un escándalo total, ya luego nosotros decíamos los trabajando para salir adelante y que todo esto se esclarezca a la mayor brevedad. Jamás fuimos a donde un periodista sin ir preparados, teníamos el discurso perfectamente organizado, teníamos los sitios dispuestos para reunir a las periodistas en caso de necesidad, estar pendientes si me está funcionando el micrófono, probando, llegábamos temprano, esperábamos al periodista que tocaba esperar. La verdad, siempre, tanto con el público interno como con el público. Lina, okay. Siempre la verdad, dime. Se fue un momento la onda, pero ya regresó. Se había ido un momentico el volumen, pero ya nuevamente te tenemos. Ah, ok. Gracias, Consuelito, por avisarme. Pues mira, lo que les comentaba, la verdad siempre, y la verdad, aunque asuste y el público es externo, pues es algo que tú no puedas controlar, definitivamente es la mejor estrategia. El principio de la verdad y la agilidad y la calidad de la información. Esto fue como muy espontáneo, la verdad. Yo ya había tenido oportunidad de recibir clases de comunicación en crisis, pero pues una cosa, bueno, ahí habían como unos lineamientos a seguir, pero ya enfrentar un batazo de estos, pues fue tenaz. Lina, el portavoz fue absolutamente clave, dime. Clave, lo que tú nos estás comentando, yo quisiera seguir, lamentablemente pues tenemos que concluir porque esto está interesantísimo lo que nos estás compartiendo y nada más cuando yo te escucho decir lo que ustedes hicieron, la forma como se unieron, la manera como actuaron, no me habla más sino de la integridad que cada uno de sus empleados puso en este problema de crisis. Y cuando hablamos de integridad, como tú dices, logramos el éxito, más allá del éxito. ¿Por qué? Porque poseemos el control de nuestra propia conducta, porque sabemos hasta dónde podemos ir y como les comenté yo, esa línea divisoria entre el bien y el mal, qué es lo que debemos hacer y a dónde no debemos abrir esa puerta para pasar en otro momento. Entonces, nos gustaría que nos dieras como unos tips o un paso o un consejo a seguir en este momento para que todos los que estamos oyendo y que normalmente en una empresa siempre hay situaciones de crisis, siempre habrá, aunque tengan las mismas consecuencias, las mismas causas, las consecuencias serán diferentes. Entonces, ¿qué pasos nos dejas hoy cerrando este programa para nosotros tener en cuenta? Pues mira, Consolito, definitivamente las crisis ponen a prueba la fortaleza mental, la capacidad de respuesta y sobre todo los principios y los valores tanto empresariales como de cada persona. Si no hubiese tenido esa crisis, definitivamente no hubiésemos podido sacar lo mejor de nosotros para finalmente sacar la empresa adelante. Pues ya la empresa ya está en otras manos, pero los empleados no perdieron sus puestos, pudieron seguir trabajando y bueno, tuvimos todos que de la crisis sacar lo mejor de nosotros. Es importante tener aliados estratégicos que apoyen nuestra versión, eso nos ayuda muchísimo. El trabajo en equipo, la disponibilidad de la gente de 24 horas, 7 días a la semana fue fundamental. El decir la verdad fue la clave en todo este tema de la crisis empresarial. Siempre tener a los medios cerca,
la disposición de la empresa de dar datos y elaborar boletines de prensa escritos fue también, es otro de esos tips que vale la pena también traer a colación, expresarnos preocupados, que la gente viera y sintiera que nos preocupaba la situación, no que esperemos a ver cuándo es que nos van a cerrar la puerta y ya está. La gestión de la comunicación de los empleados de la empresa, las recepcionistas, mira, esto fue absolutamente clave porque es que todo el mundo hablaba un mismo idioma, pero solamente ponía la cara uno, el portavoz, cuyo jefe era el comité de crisis. Eso fue bastante a nuestro favor. Lina, qué bien, Lo que les de verdad. comentaba, ¿Cuál otro punto que no te escuché, que nos comentabas? la coherencia, el mensaje único para que se evitaran las confusiones, no olvidarnos de los públicos que tenemos, el público interno, obviamente el público externo. Son muchos detallitos, yo creo que de toda esta experiencia sale un tremendo checklist para tener en Gracias, Lina. cuenta, pero el trabajo en equipo, el trabajo del comité de crisis y la actitud fueron la diferencia, que hicieron la Gracias, diferencia. Lina, de verdad. Y ustedes acaban de escuchar a Lina esta historia real. Y de verdad, cuando ella sigue hablando, yo sigo pensando en que la integridad lleva el éxito más allá del éxito. ¿Y qué es la integridad? Pues la integridad ni más ni menos nos otorga el poder de expresar incondicionalmente nuestras cualidades más admirables. ¿Y cuáles son estas cualidades más admirables? La honestidad, el respeto, el compromiso, la confiabilidad. Son todas esas que ella nos muestra a través de ese episodio de la vida real que se aplicaron en su equipo y que llevaron a feliz término. No siempre se puede ganar por algo que no resultó óptimo, pero sí se puede sentir orgulloso porque se han abanderado valores como estos que Lina nos nombra. Lina, y ahora quisiéramos que nos contaras, cerrando este programa, tienes aquí una diapositiva y cuéntanos dónde nosotros en este momento soy conocedora de el arte que estás sacando en cada pieza y realmente es espectacular y quisiéramos ver esta diapositiva y que nos cuentes en un momento esta empresa que hoy tú manejas como empresaria y como mujer especialista de verdad en crisis de comunicación. ¿Cómo llevas tú esta empresa hoy y cuáles son los avatares que tendrías en cuenta para, para llevar esta empresa a feliz término con una comunicación, como tú dices, asertiva y aún más previendo cualquier situación de crisis, ya como empresaria? Claro que dijiste la palabra, Consuelito. Yo estoy en los gloriosos, así como pasé por los dolorosos, hoy estoy en los gloriosos. Me arriesgué, toda mi vida fui empleada, solo en el dolor fue que me di cuenta de que necesitaba de más flexibilidad en mi tiempo para poderle darle tiempo a lo que me era muy importante, como eran los temas personales también, porque uno a veces el trabajo lo pone por encima de la persona y pues eso definitivamente no puede pasar. Y me arriesgué y dije, bueno, el tema del diseño me ha encantado toda la vida. Me encuentro con este proyecto de artesanos e indígenas aquí en Colombia, absolutamente hermoso. Y dije, por aquí es, por el lado del gusto, el del trabajar viviendo, y por eso lanzo al mercado esta página con un sentido social, una página con mucho gusto, una página llena de decoración, llena de objetos hermosos, que cuentan muchísimas historias hechas a mano de indígenas y artesanos. Y anterior que definitivamente tengo que prever cualquier situación. Tú dijiste la palabra perfecta. Si es posible que ahora en mi empresa se me pueda presentar
una situación difícil y lo importante es como tratar de imaginar todos esos escenarios de crisis, el poder imaginar todo lo que pueda suceder, la magnitud de cualquier decisión que pueda tomar. No soy yo solita la que me voy a afectar, seguramente son artesanos, son indígenas que también se pueden afectar. En fin, es prever, es anticiparme a cualquier situación y así poder fluir, como me han ido saliendo las cosas, tanto a nivel laboral, ahora con mi empresa, como a nivel personal, donde ya el corazón está contento y lleno de alegría. Pues Básicamente es eso, Lina, nos Consuelo. alegramos mucho y me gustaría que te despidieras de nuestra audiencia y volverte a ver en una nueva oportunidad, sabiendo cómo esa empresa que llevas hoy va a ser una empresa modelo donde vas a prever todas estas situaciones de crisis, eh, para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias a todos. Les reitero el más caluroso de mis saludos desde acá, desde Bogotá. Confío en estar nuevamente contigo, Consuelito. Adoro lo que hacen, adoro los programas, me parecen absolutamente constructivos y para mí sería un nuevo honor poder volver a participar. Les dejo este hijo mío, www.gualequero.com, las historias más divinas hechas a mano por indígenas y artesanos, y a esta servidora que espero de mucho que contar por mucho tiempo, si Dios quiere. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí te pasa lo mismo. El próximo miércoles y de la mano de otro ejecutivo haremos un paso para conocernos más en ese camino del autoconocimiento y el autoliderazgo. Y quiero que se lleven un pensamiento de Sócrates. Y él nos dice que una persona que conserva a lo largo del tiempo su integridad jamás resultará dañada ni perjudicada en el largo plazo. Así que quédense con esto y nos vemos próximamente en atitepasalomismo.com con una nueva edición. Hasta pronto. Gracias, Lina. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta Muchas pronto, gracias. todos nuestros oyentes. Gracias. Muchas gracias.